no hay forma de atravesar esta nueva época sin transformar también estructuras mentales. Y con estructuras mentales quiero decir, bueno, formas de entender la realidad. Y eso tiene impactos en la gerencia absolutamente. Un simple ejemplo de comparación, o sea, los modelos organizacionales que hoy se están usando tienen aproximadamente entre 70 y 80 años. Los diseños, las estructuras, los organigramas, los procesos, o sea, y eso corresponde a una forma de pensar, a una forma de diseñar, a una forma de entender el talento humano, a una forma de entender el lugar de la gente o el capital humano en las organizaciones. Todo eso parte de una concepción. Eh, si no se transforma esa concepción, lo que estamos haciendo es como ir emparchando esos modelos viejos para que puedan de alguna manera dialogar con este contexto nuevo. Pero en empresas en este momento mucho más rentables y exitosas, lo que han hecho es transformar esos modelos. Eso tiene impacto en la transformación de su propia cultura, transformación en modelos gerenciales, transformación en el talento humano, transformación en la incorporación del talento humano, transformación en el manejo de los tiempos, de los procesos. Pero para eso hay profundas grietas todavía que abordar, de formación fundamentalmente, porque si los diseños que hoy se están usando en las organizaciones más modernas tienen 70, 80 años, los modelos educativos en algunos casos son aún más antiguos. Los modelos y los tipos de formación también son absolutamente antiguos, se van preparando para un mundo que probablemente ya no exista más que en los libros. Entonces, ahí hay lo que vos hablás de una transformación mental, implica transformación en los modelos educativos, en los modelos gerenciales, en los modelos de gestión y fundamentalmente también desde lo subjetivo personal, que es, bueno, cómo convivir con la inestabilidad, con la falta de parámetros de referencia claros, que quizás un empresario de 20 años atrás tenía más claro y podía proyectar, y hoy esos parámetros de referencia duran 15, 20 días, 6 meses como máximo. Entonces, sí implica una transformación personal, cómo convivir con esto y cómo dirigir frente a esta inestabilidad, y después estructural en las organizaciones. Ambos le pega a la formación educativa, o sea, cómo preparar a una persona intelectualmente y emocionalmente para enfrentar un mundo que no tiene nada que ver a lo que está en los libros. Y uno de los grandes síntomas de este cambio de época y de cambio total que se está dando en el mundo tiene que ver con las nuevas generaciones y su adaptación a las tecnologías y su forma de encarar la vida. Y estas nuevas generaciones son las que están ingresando a las empresas y generando una cantidad de conflictos importantes por los valores, por la forma de trabajar y por la forma de ver el mundo. Y hoy las nuevas generaciones están introduciendo muchas perturbaciones en las organizaciones. A veces yo las veo, las nuevas generaciones, como un hijo adolescente en una familia. Entra a generar profundos cambios, cuestionamientos a valores, a modelos de vida, a formas y patrones de vida. Yo creo que las nuevas generaciones lo que están mostrando es ya la caducidad e ineficiencia de esos modelos antiguos. El trabajo estricto, el trabajo para toda la vida, las reglas tan duras. Sí creo que las nuevas generaciones tienen mucho para aprender, pero también yo creo que hay que sacarle el estigma de que son las nuevas generaciones las que tienen que aprender todo. También las organizaciones tienen que aprender qué traen estas nuevas generaciones a su propia estructura y qué es lo que están mostrando. Yo creo que lo que están mostrando es la rigidez de algunos procesos que ya han colapsado, pero que nosotros, los de nuestra generación, seguimos manteniendo porque no sabemos cómo construir los nuevos. Y ese es el choque cultural. La nueva generación trae cuestionamientos, trae distintas formas de perturbar a la organización, y la generación todavía no sabe qué hacer con su propia historia,
menos sabe qué hacer con de las nuevas generaciones. Y ahí está la convivencia conflictiva en este momento. Que eso también es transversal a todo tipo de organización, no solo a empresa. ¿Quiénes están entrando hoy? ¿Con qué valores? ¿Con qué parámetros? Y cómo integrarlos. Ese es un punto de muchísimo trabajo hoy en muchas organizaciones, porque a veces entre el 30 y el 40% de su talento actual. Si bien no existe un remedio en particular, una receta en particular para poder llevar adelante estos cambios, hay algunos indicios de conductas y de formas de tratar de atravesar y adaptarse a estas nuevas situaciones. Para mí la receta tiene, para enfrentar este tiempo de cambio, que no es una receta, yo diría son como 3 puntos claves. Es mayor sensibilidad hacia el contexto, diálogo, capacidad de diálogo y flexibilidad interna. ¿Por qué? Porque en esta dinámica de procesos tan duros que a veces tienen las organizaciones, terminan viviendo para el proceso y no para el contexto. O sea, terminan siendo muy introspectivas, trabajan para cumplir con el proceso interno, pero eso no significa que tengan eficiencia o capacidad de diálogo para responder al mercado, para responder a demandas sociales, por ejemplo, en el caso del Estado o de organizaciones civiles. Entonces, este modelo organizacional que ha hecho crecer económicamente al mundo en el siglo pasado, se ha vuelto sobre sí mismo y es muy introspectivo, vive en función de determinados indicadores o protocolos, pero el cumplimiento de esos indicadores y protocolos no significa que sea eficaz en las características de este contexto. Entonces ahí está la necesidad de tener mayor sensibilidad con lo que está pasando, con las tendencias, con las tecnologías, con las transformaciones sociales. Y a partir de ahí ir dialogando. Dialogando significa lo que hablábamos antes, capacidad de reestructurarse, renovar valores, renovar esquemas de pensamiento, esquemas de gestión, para finalmente tener una estructura. Yo pienso en una estructura antisísmica, ¿no?, que le permita absorber las perturbaciones del contexto, que le permita tener una base sólida para garantizar rentabilidad, si es una empresa, calidad, eficacia en sus procesos, pero también que tenga la capacidad de absorber determinadas turbulencias que no se van a agotar en los próximos años, que puede ser que sean más y más profundas, y a partir de esas turbulencias reestructurarse y seguir adelante. Nosotros todavía estamos esperando que el mundo se tranquilice y a partir de ahí volver a las condiciones que teníamos hace 30 años atrás para poder proyectar, para poder decidir, para poder crecer. Creo que lo que se está viviendo respecto de cómo comenzamos hablando es el duelo con ese mundo. Pero bueno, ahora viene, ¿qué hacemos una vez que hicimos el duelo con ese mundo que ya no existe para seguir produciendo, creciendo, proyectando, participando en este mundo? Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.